y llegan momentos de crisis, después de otra crisis yo puedo perder mi lugar. Entonces, creo que la mayoría de las personas no estamos en nuestro lugar. Y para poder encontrar mi lugar, sí, se necesita ayuda. Y ese terapeuta, ese psicólogo, ese constelador familiar, no importa, o ese guía espiritual, no importa a quién busque. Creo que la tarea más importante de ese profesional o ese que te acompañe es enseñarte cuando pierdas el lugar, cómo recuperar. ¿Sobre qué dimensión nos podrá dirigir hoy el campo, Sebastián? Sobre esas preguntas que nos han acompañado a lo largo de la vida, que acompañaron capaz a nuestros padres y algo que me resuena los últimos meses es: somos la generación que tenemos el permiso de hablar aquellos temas que nuestros padres no tuvieron el permiso. Yo creo que eso es un regalo que tenemos como generación. Justamente, ahorita mientras estaba realizando la coherencia cardíaca, venía a mi mente el tema familia, el tema padre. Venía precisamente la preguntas como muchos se hacen la pregunta si son buenos padres. O me hago la pregunta si soy un buen padre, si somos buenos padres, porque o somos muy permisivos, o solo, y vamos a irlo desarrollando. Pero también está en los hijos también. Esa parte de donde cada quien incluso se pregunta si actualmente el rumbo que toma de decisiones y vida o afín se encasilla en bueno o malo, se encasilla en buscar culpables. Es lo más sencillo cuando las cosas a veces no se están dando de parte de hijos, diré de 15 a 20, de 20 a 30 o a cierta edad, donde digan, es que fue por mi formación, es que fue por... y aquí viene lo que justamente lo dices, es una memoria que ha estado atrás y siempre es no es mi culpa, es culpa de quien me formó, es culpa de quien me formó. Y entonces no sé ahí hasta dónde llegará ese ciclo. Fíjate que es como, creo que se podría dividir en apartados lo que acabas de poner sobre la mesa, porque en constelaciones familiares he comprendido o comprendí que existe un concepto que se le llama conciencia moral. La conciencia moral hace referencia justamente a eso, el bien y el mal, lo bueno y el malo. Es como dentro de los sistemas familiares puede haber un campo de memoria que lleve a la persona a querer ser bueno para evitar ser malo. Entonces, y esa conciencia moral que me puede llevar a hacer campos de repetición y vivir experiencias que me llevan a un comportamiento socialmente rechazado, también me puede llevar a la experiencia rechazar a aquel que está en un comportamiento socialmente rechazado. Entonces, es como buscar ser buenos, ¿sí? Creo que esa pregunta, ¿soy un buen padre? ¿Soy una buena pareja? ¿Soy un buen hijo? ¿O esa otra contraparte como hijo? ¿Fueron buenos padres o cometieron un error conmigo? Pero es parte de no querer ser excluidos del sistema familiar. Entonces, moralmente, como conciencia, una repetición, no quiero ser rechazado, no quiero ser excluido, no quiero ser echado a un lado, entonces quiero ser bueno. Es más allá de soy un buen padre o soy un mal padre, es que tengo miedo a ser excluido del sistema familiar y quiero ser bueno. Pero cuando tú mencionas sistema familiar, ¿lo hablas en el sistema familiar actual? No, y si te recuerda que el sistema familiar es el origen. Ok. Mi sistema familiar, yo pertenezco a un sistema familiar donde soy hija, donde soy nieta, donde soy bisnieta o soy madre. Entonces tengo hijos. Sistema familiar hace referencia a todo el conjunto de personas que conforman en el presente los vivos y quienes conformaron.
y que ya no están vivos. Los que ya han partido forma parte del sistema familiar. Entonces, esa conciencia moral que me puede llevar inconscientemente a repetir patrones, y cuando me toca ser un padre presente, no puedo estar presente. Y siento culpa, no soy un buen padre, pero también siento culpa de abandonar esos patrones. Mi madre hizo conmigo, mi abuela hizo conmigo, mi bisabuela hizo con su madre, con su hija, me explico. Esa es la conciencia moral. Se repiten patrones de crianza o se repiten patrones familiares donde si hay una historia de padres ausentes, seré un padre ausente. Pero eso se puede quebrantar, llamémoslo así, o se puede quebrar, o cuál sería el o los caminos, o cuántos caminos pueden existir para poder... Todo depende de donde lo miremos, pero uno, primero, no hay nada que quebrantar, Sebastián. No hay nada que cambiar. Creo que el primer camino es poderme reconciliar con la historia que me tocó vivir y comprender algo que le explico, intento explicarle en procesos psicoterapéuticos, no importa el modelo psicoterapéutico que esté llevando en ese momento o el que la persona esté buscando, y es comprender nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron. Y sus padres, que gracias a mis abuelos tengo el 25% de su carga genética, hicieron lo mejor que pudieron. Y aunque no lo entienda, esta fue la historia que me tocó. Entonces, si tú me preguntas, ¿cuál es el camino es abrazar la historia personal y abrazar los padres que me tocaron. Ciertamente, para eso posiblemente me toca como hijo hacer mucho trabajo personal para sanar el dolor que dejó los modelos, la ausencia, la muerte o las heridas de papá y mamá. Pero, por ejemplo, ahí cuando mencionas heridas de mamá y papá, y yo mencionaba el tema quebrantar, lo que deseaba mencionar o hacia donde iba el comentario es al hecho de que si yo abrazo entonces ese abrazo a mi árbol genealógico, entonces tengo el permiso para poder hacer ciertos cambios en él. Porque mi punto es que se vive en esa lealtad. Sí. Entonces esa lealtad es lo que no me deja soltar precisamente un estilo de vida, un ámbito, una creencia limitante. Y por eso es que mencionaba si solamente estaba ese camino o habían otros caminos con el cual pudiésemos hacer ese giro. O sea, abrazo la historia de mi familia y luego ¿qué viene? ¿Qué sigue? Lo que pasa es que ese abrazar parece sencillo, correcto, pero no es un acto tan sencillo. Sin embargo, tampoco es un acto tan complicado. He conocido a lo largo de mis últimos 15 años de carrera profesional personas que nunca habían escuchado de psicología. Me explico. A lo mejor personas que no han pasado por una universidad, pero cuando se trata de disponer su corazón para abrazar su historia de dolor, de infancia, de vida, aunque no la entiendan, lo hacen en un fluir. Sin embargo, también comprendo y reconozco que a mayor impacto hayan tenido las heridas, traumas de la infancia, traumas fruto de que papá y mamá no estaban ahí, posiblemente va a requerir que la persona camine o transite un proceso de restauración, ya sea un camino vía trauma, ya sea un proceso cognitivo-conductual, trabajar ideas irracionales sobre el padre ideal, la madre ideal versus la madre y el padre real, un segundo camino, o ya sea una restauración de heridas emocionales por caminos psicoterapéuticos holísticos. El camino está, pero ¿cuál es el camino común de todo esto? Es la persona descubre, no puedo abrazar mi historia, necesito ayuda. Y esto entonces va ligado a lo que hablábamos en nuestro podcast anterior, estar en el lugar. Está muy en connotación de estar en mi lugar. Y estar en mi lugar es abrazar a papá y a mamá, aunque no lo entienda. Entonces, ves, ahí el término bueno o malo
no Sí, entra. no. Entonces, sí, pero es válido lo que decís. ¿Cuántos hombres o mujeres se preguntan, ¿soy un buen padre? ¿Cuántos hombres y mujeres se preguntan, no se han casado por miedo a que si tienen hijos no sean buenos padres? Ser un buen padre. Y ante eso solo puedo decir, si ya eres padre, estás haciendo lo mejor que puedes. Y si De, aún no lo eres, es un camino aún que no existe. Lo vas a construir con quien elijas que sea tu pareja. de hecho, hoy hablaba con un especialista en fisioterapia y él mencionaba justamente el tema y aquí hablaba de un tercer amigo de él, eh, un licenciado, y se mencionaba sobre precisamente la formación de los hijos, porque uno de ellos había decidido cierto modelo para estar cerca de los hijos, estar al pendiente de ellos, conversar y de una u otra manera estar desde pequeño dando palabras de afirmación y dando muestras de afirmación. Y en cambio, el otro padre fue instruido en un tema más que todo monetario, en un tema de aportar, de dar. Y cuando estamos en esa reunión, en esa conversación, uno de ellos menciona y dice, en caso del licenciado, que solo estaba acostumbrado a dar con la parte económica, dice, ¿por qué mis hijos son así conmigo? ¿Cómo? Me ven como cajero automático. Solo me buscan cuando necesitan dinero, pero yo no les puedo decir nada. De hecho, entiendo que ya son personas de 35, 40 años que todavía viven bajo el mismo techo. Y el punto acá era la pregunta que no se atreven a decir en público, es precisamente por qué mis hijos son así, porque ellos ya tienen una edad avanzada y no han salido de casa, no han soltado el nido, por un ejemplo. Y del otro lado estaba el licenciado que dice, no, a mí me cuestionaron, el fisioterapeuta decía, a mí me cuestionaron porque mandé mis hijos al exterior a corta edad, 17 años, 18 años, hace 20 años atrás, y eso era visto como se van a perder, en otros lados tienen otras culturas, se van a quedar allá, y ellos al final han decidido volver o decidieron volver para ayudar al negocio en familia. Entonces la plática que estaba en ese momento era esa, ¿por qué mis hijos son de esta manera? Y yo entiendo que no es como una medicina que uno va a decir, ok, tome esto o haga esto y esto aplica para No, todos. es que no aplica para todos, pero puede haber un punto común, Correcto. un punto como de encuentro. Eh, Mira, cada, cada hijo cumple un papel dentro del sistema familiar, cada hijo. Y los comportamientos de los hijos son el reflejo de si papá o mamá están o no están en su lugar. A lo mejor estar o no Entiendo. estar en su lugar es un tema más profundo que al que podríamos irnos. Y es decir, ¿qué no hace que un padre no esté en su lugar o una madre? Mamá puede no estar en su lugar por un duelo no resuelto. Y puede estar ahí 24/7 cuidando, protegiendo, cocinando, atendiendo. Pero si la madre no ha resuelto emociones del pasado, duelos del pasado, su tristeza no le permite estar en su lugar. Mamá puede no estar en su lugar porque al inicio de la relación hubo una crisis de infidelidad de la pareja. Se quedaron juntos, pero ella no ha logrado integrar el dolor que le generó la infidelidad de su pareja. Está ahí, ha pasado el tiempo, pero su dolor no resuelto no le permite estar en su lugar. Papá no está en su lugar si mamá o su esposa no se encuentran como pareja y él como hombre tiene relaciones paralelas. No está en su lugar porque su energía está en otra relación y toma como pareja a otra persona. Los hijos no encuentran a sus padres en su lugar, primera instancia, ¿no? Entonces date cuenta cómo
aunque pareciera que el modelo de crianza en los hogares tiene un impacto, que lo tiene, como un modelo de repetición, de influencia, realmente tiene mucho más impacto. Ese hombre estaba en su lugar cuando mandó a los hijos a estudiar. Esa mujer estaba en su lugar cuando daba economía y alimento a esos hijos. Ese hombre estaba en su lugar cuando traspasaba toda la fuerza de su trabajo y su dinero a esos hijos. No es la acción. ¿Qué he hecho mal? No. Creo que la pregunta tendría que ser otra, es ¿desde dónde estaba yo dando como Dando. padre esto? Los hijos que captan el dolor de los padres, un duelo no resuelto, una crisis de parejas. ¿Cuántas personas Es la manera de tapar, por decir así, ese, no es tapar, o de llenar ese vacío, podría ser, sí, es la manera o de como, tratar, porque es justamente a donde también iba a llevar la siguiente pregunta. No quiero ser absolutista, pero podría preguntar, ¿todos necesitamos de ayuda terapéutica, holística o psicológica en algún momento de nuestras vidas? eh, sí, creo que todos en algún momento perdemos estar en nuestro lugar. Y es que esto de estar en el lugar es bien importante y no es casualidad a lo mejor que hayamos regresado a un término que utilizamos en un podcast pasado. Y es que fíjate, puede ser que yo en este momento, puede ser que tú en este momento pasaste un ciclo de vida, buscaste ayuda terapéutica, buscaste, no importa el camino que optaste, ayuda espiritual, y detrás de una crisis y te reconstruiste. Y tú vuelves a estar en tu lugar. ¿Qué es estar en mi lugar? Abrazar la historia de vida que me tocó, mirar a mis padres como una integridad, no preferir a uno de los dos porque uno fue bueno y el otro fue malo. No, soy una unidad, tomo a papá y a mamá y afronté mi crisis y solventé mi situación. Pero como somos ondas, estamos arriba, éxito, y llegan momentos de crisis. Después de otra crisis, yo puedo perder mi lugar. Entonces, creo que la mayoría de las personas no estamos en nuestro lugar. Y para poder encontrar mi lugar, sí se necesita ayuda. Y ese terapeuta, ese psicólogo, ese constelador familiar, no importa, o ese guía espiritual, no importa a quién busque. Creo que la tarea más importante de ese profesional o ese que te acompañe es enseñarte cuando pierdas el lugar, cómo recuperarlo. Porque si no estás en tu lugar, los hijos no te encuentran, la pareja no te encuentra, el dinero no te encuentra, el éxito no te encuentra. Pero, por ejemplo, ahí yo puedo tomar, y se me venían dos pensamientos. Uno, lo complejo que puede ser que existan personas, y no estoy hablando de nadie en específico, eh, voy a hablar de mí. Yo, por ejemplo, en algún momento de la vida quise ayudar a personas. Cuando me refiero a quise ayudar es, lo hice desde fuera de mi lugar. Claro. Entonces, al hacer eso, realmente era un peligro para las personas, porque evidentemente al no estar en mi lugar, eh, y creo que me atrevería a decir hasta fuera de que no estuviese en mi lugar, que ya era un atenuante grave, era el hecho de que era como ese querer imponer, ese querer sentirme que yo tenía la verdad absoluta y era querer ayudar desde esa verdad que seguramente en algún momento no le iba a ayudar a la otra persona, sino más bien lo iba a golpear, lo iba a atropellar, le iba a entorpecer más su camino. Claro. Eh, Uno primero creo que te invitaría para que recuperes tu lugar, bájale un poco a la intensidad de penalizarte por no estar en su lugar, Ok, porque todos no estamos en nuestro lugar.
necesitamos escuchar que alguien ponga sobre la mesa que el fruto o la presencia de conflictos de pareja, conflictos económicos, conflictos en las relaciones con nuestros padres, su fuente y su génesis es por no estar en mi lugar. Todos no estamos en nuestro lugar, lo hemos aprendido, lo que los hemos ido comprendiendo. Entonces, creo que vas a recuperar la armonía con tu pasado, porque eso es parte, esta es la historia que me tocó. Si miras con buenos ojos, ya has avanzado mucho con ver, no estaba en mi lugar e intentaba ayudar. Entonces, no es un daño. Creo que cuando ayudamos no estando en nuestro lugar, generamos un nuevo desorden. Desordenamos el proceso o desordenamos el momento o la posición que la persona también puede ocupar frente a mí. Entonces, voy a profundizar un poco en lo que decía. ¿Cómo ayudar desde mi lugar? Y es precioso llegar ahí porque estamos hablando de los órdenes de la ayuda. Bert Hellinger es el exponente que me introdujo al campo de comprender desde las constelaciones familiares qué es ayudar en orden. Y Bert Hellinger, entre sus planteamientos, mencionaba algunos elementos que tal vez no los recordaré todos en este momento, los que más resonaron en mí. 1, solo puedo dar lo que tengo. Ese es el primer planteamiento del orden de la ayuda. No puedo dar más de lo que no tengo. 2, solo puedo ayudar si me lo piden. Porque genero un desorden si yo interfiero en el proceso del otro, porque el otro está dentro de un destino. La persona se encuentra, cada persona que puedo yo considerar en sufrimiento, dolor o en estancamiento o bloqueada, está en esa situación porque tiene una realidad, da respuesta a una historia, da respuesta a un destino. Y si yo interfiero por no estar en mi lugar, estoy violentando que esa persona pertenece a un sistema familiar, que es el cuarto elemento. Toda persona pertenece a un sistema familiar. Y en ese sistema familiar, Sebastián, pueden haber, algo que dijiste al inicio, permiso para avanzar, o puede haber prohibición. Y cuando yo no estoy en mi lugar, pierdo de vista esos elementos. Y entonces hablamos, mi ayuda no es saludable. No es tanto negativo, nefasto, no es saludable. Y aunque pudiste haber ayudado fuera de lugar, a lo mejor era necesario que así fuera para que hoy estés aquí, mirando desde el presente hacia atrás, desde donde ayudaba. Entonces, hasta ayudar, necesito estar en el lugar para dar una buena ayuda, pero no es buena de buena y mala, no, es de la buena ayuda, esa ayuda que te nutre, esa ayuda que te impulsa, y lo mismo aplica para papá y mamá. Ese acompañamiento, ese estar presente para impulsar a esos hijos. No sé si respondo Sí, en la dirección en la que querías tomar con tu comentario. Es que ahí va en parte a ello porque sí has dado una respuesta y va en estos dos ámbitos. Uno, como bien lo mencionaste, es porque hay diferentes tipos de liderazgos espirituales, holísticos, psicológicos, y yo afín, y precisamente el entender cómo nosotros como seres humanos podemos ayudar a la evolución de alguien o también podemos interferir con esa evolución. Entonces, en parte iba una a ese lado del comentario y el otro también a cuando a veces los mismos comentarios de mamá y papá, lejos de ayudarnos, precisamente porque de repente ellos no han podido estar en su lugar, no han acogido eso por formaciones también que tienen, vienen comentarios hacia nosotros que en algún punto nos han lacerado, en algún punto no han permitido ese crecimiento, esa evolución en nosotros mismos. Pero en tu planteamiento está la respuesta. Ellos no lo saben. Ellos no han escuchado lo que tú has escuchado.
Ellos no han transitado el camino de sanación que tú has transitado. Ellos no se han dado el permiso ni siquiera de tocar una puerta a un psicólogo. Entonces, si algo sale de su ser hacia ese hijo, es fruto de no estar en su lugar. Si tú estás en tu lugar y miras a tus padres, estos son los padres que me dieron lo que hoy tengo, que es la vida, ese lugar te va a doler la frase, pero estar en tu lugar te va a dar la fuerza para asentir. Estos son los padres que me tocó. Te lo decía al inicio, somos la generación que tenemos el permiso de hablar de cosas que nuestros padres nunca escucharon. Entonces, si te duele, ¿será que no estás en tu lugar? O si te duele aún las frases de papá, un adulto, hoy adulto, las frases de papá y mamá, ¿será que estoy en mi lugar, pero necesito aún sanar la herida que dejó en mí? Que en el sistema familiar los padres no estuvieran en su lugar. Porque mira, muchas veces ese dolor que podemos sentir de lo que dicen nuestros padres puede ser que sea el dolor de los ancestros que sus padres nunca resolvieron no estar en su lugar. O de ancestros, hijos que nunca recuperaron su lugar y por eso me duele. O pueden ser tus propias heridas. Entonces, ves, nuestros padres no imaginan que existe la psicoterapia de trauma, no imaginan que existe la terapia holística, no imaginan el alcance que puede tener la psicología, porque les prohibieron pedir ayuda. Les llevaron por el camino de vivir como secreto su dolor. Sí, de hecho, lo has mencionado en algún otro podcast, el tema de lo que es la vulnerabilidad. Eh, el tema de, como lo mencionas hoy en día, era para nuestros padres el hecho de ir donde un psicólogo era un reflejo de yo no soy autosuficiente y yo tengo que mostrarme siempre como esa persona inquebrantable, que no me permito llorar, que no permito que vea mi dolor, que no, incluso que no daba visibilidad a los hijos de las situaciones que pasaban por el hecho de querer de una u otra manera protegerlos, proteger aún sus sentimientos. Cuando me doy cuenta que es necesario conocer la historia, conocer realmente lo que ha sucedido, conocer lo que está pasando, porque eso nos permite a nosotros tomar elecciones, elegir. eh, y en base a ese comentario que acabo de realizar, te preguntaría, Judith, ¿cómo alguien, cómo los que nos están viendo en este momento, podrían discriminar hacia cómo buscar ayuda? Porque alguien puede agarrar ahorita la computadora, de hecho nos están viendo a través de una computadora, de un celular, de un iPad, eh, y si ellos buscan ayuda, en su mayoría pueden poner ayuda psicológica, ayuda holística, ayuda sistémica. ¿Cómo ellos pueden discriminar y decir, esta es la ayuda que me, valga la redundancia, va a ayudar a abrazar a mi árbol genealógico, me va a ayudar a estar en mi lugar? Ok, mira, si nos referimos a estar en mi lugar, yo que soy psicóloga y tengo muchas especializaciones, y no solo las especializaciones, he pasado desde muy temprana edad por procesos de ayuda, he sido, creo, una buscadora de la sanación personal. Desde esa búsqueda de buscar en internet, querer comprender por qué me dolía tanto ciertas situaciones de mi vida, me llevaron a conocer muchos caminos psicoterapéuticos, terapéuticos, holísticos, integrales, no terapéuticos, psicológicos, inclusive psiquiátricos, donde buscaba respuestas para encontrar, ahora entiendo mi lugar, en aquel entonces era buscar mi equilibrio. Y te puedo decir, solo encontré mi lugar con constelaciones familiares. O sea,
Soy psicóloga, soy científica, agradezco a la psicología tradicional, que gracias a ella hoy estoy aquí, me dotó del conocimiento enorme que tengo. Sin embargo, puedo, sin miedo a equivocarme, decirte que solo desde constelaciones familiares pude encontrar mi lugar, reconciliarme con mi árbol genealógico, reconciliarme desde el alma a la conexión de mi sistema familiar con mis padres, solo lo logré con constelaciones familiares. Yo si tengo que recomendar un camino, recomiendo el camino sistémico. Sin embargo, si en el momento actual me duele las heridas de mi infancia, porque tengo experiencias de dolor, traumática o experiencias que no pude procesar, que no me permiten ver a papá y a mamá comunidad, casos, por ejemplo, abuso sexual de parte del padre o la madre. Eso deja una herida profunda. Primero es necesario psicoterapia. Entonces, ¿qué camino psicoterapéutico va a variar de persona a persona? Si tú eres muy lógico, un camino cognitivo-conductual. Si eres muy sensitivo o estás abierto porque has probado todos los caminos y no funciona, modelo psicoterapéutico de trauma viene muy bien. Si soy una persona que ya pasó por modelo psicoterapéutico y estoy expandida y ya caminé por constelaciones familiares, modelos holísticos, sanación de memoria celular, porque el dolor queda en las células, programación neurolingüística, porque queda instaurado creencias limitantes y anclaje en el cuerpo. En fin, hay 1001 caminos, Sebastián. Pero tú me dices, ¿y por cuál camino empezar? Creo que es lo que el alma te indique. Pero tendríamos entonces que comenzar con coherencia cardíaca. Si alguno de ustedes se está preguntando, ¿y cuál es el lugar de ayuda que necesito? Y tengo dudas, lo interesante sería coherencia cardíaca, instaurar respiración y conectar. ¿Qué modelo necesito? ¿Un modelo más estructurado? ¿Un psicoterapéutico de trauma? ¿O necesito recuperar mi lugar? Constelaciones familiares. Es el que me conecta con el dolor del sistema, el dolor de los ancestros, las prohibiciones que me atrapan de mis ancestros, los miedos de mis ancestros, y es el camino que enseña cómo liberar tanta lealtad que no me permite estar en mi lugar. Si a estar en mi lugar me refiero, pero ya si es trauma, todo lo que ya te comenté. Comprendo, entiendo. Y avanzando siempre en esa línea, venía también a mi mente algo que últimamente ha sido también de esas preguntas silenciosas que cada quien a veces carga, y venía a ser un tema de lo que era la moral propiamente. Eh, Porque muchos toman una moral judio-cristiana, otras toman una moral de lo que hace mamá y papá, otras toman pues la moral de una moral natural, que habla en algún momento, creo, si no estoy mal, Calvino, pero realmente cada quien da una interpretación propia a lo que es la moral. Entonces, incluyendo en no saber si la pregunta estará bien formulada, la realizo de esta manera. ¿Qué es la moral? ¿Tiene un sentido ontológico la moral? ¿Viene de alguna parte? ¿Ya es algo instaurado en nosotros como seres humanos? Eh, ¿Cómo se ve desde la parte sistémica, por ejemplo? Comenzamos hablando de la conciencia moral. Yo no hablo de moral, Sebastián. Efectivamente, tiene su origen ontológico, tiene su origen social, es un constructo mental, social, es una interpretación del comportamiento humano en el paso de la evolución del tiempo de la humanidad, que existe y existió y existirá por un motivo concreto. Pero yo no hablo de moral. Yo he comprendido la conciencia moral. Y la conciencia moral desde constelaciones familiares y la sistémica es: yo estoy atrapado en campos de memoria que me hacen ser bueno, querer ser bueno
por miedo a ser excluido. Aunque ese ser bueno me lleve a no estar en mi lugar. Visto desde ahí, nos perderíamos hablando de moral, porque es lo que me limita estar en mi lugar, que me puede llevar por repetición, por memorias repetidas dentro de campos sociales, el dolor no resuelto de los países, el dolor no resuelto en la política, lo que la política no resolvió, los campos que deja la religión, los campos que dejan los sistemas educativos arcaicos, todo eso es campo de memoria que nos dice que tenemos que comportarnos de cierta forma para ser incluidos. Totalmente. Y si yo temo ser excluido, me quedo en la buena conciencia. Soy bueno, porque es que si hago lo contrario, estaré en la mala conciencia, que no es tan mala. Es en el movimiento del permiso. Es un juego de palabras. La buena conciencia no es tan buena, porque la buena conciencia es, soy fiel a valores arcaicos del sistema familiar que ya no tienen un peso en la actualidad por miedo a ser excluido. Y la mala conciencia no es tan mala. La mala conciencia lo que me da es el permiso de, estando en mi lugar, decidir vivir. Asumir como adulto las consecuencias de mis elecciones y reparar si hago daño y reconocer el daño que causé y disfrutar la alegría de elegir vivir. Yo no hablo de moral, Sebastián. Yo solo he comprendido la vida desde la buena y la mala conciencia. Y en este sentido, tú mencionabas algo, por ejemplo, en temas países. ¿Queda grabado en la memoria de un país una buena o una mala conciencia? Claro, nuestros países son movilizados por la buena y la mala conciencia. La buena conciencia muchas veces y para esto vamos a ir como cerrando nuestro encuentro de estar en mi lugar, muchas veces por miedo a ser excluido, cuántas historias de dolor se han ocultado en los países, cuánta corrupción se ha ocultado, porque si dejo entrever la corrupción, soy excluido porque estoy haciendo algo que socialmente no es aceptable. Y como quiero ser bueno porque no quiero ser excluido, se tapa la corrupción, se tapa los asesinatos, se tapa las guerras provocadas para unos fines y unos beneficios concretos. Entonces, ese ocultar, ese no ver el daño que se está causando, ya está generando una buena conciencia, pero es parte del secreto, la prohibición, es parte de no... De eso que no quiero que vean. De eso que no quiero que vean para mantenerme yo. Soy bueno. Ya está ahí. Para mantener esa imagen. Ya estamos en el campo de la buena y la mala conciencia. No es más allá de mantener una imagen, es para no ser excluido. Es algo más que mantener la imagen, Sebastián. Es para no ser excluido. ¿Quién quiere ser excluido de un sistema social? ¿Quién quiere ser excluido de un sistema empresarial? ¿Quién quiere ser excluido de un sistema familiar? Y a eso iba. ¿Cuál sería como el pico del iceberg y cuál sería lo más profundo? Porque si hablamos, el pico del iceberg es lo que yo mencioné. Ser excluido por apariencia, por una apariencia, por dar una pero imagen. eso está aquí arriba. ¿Y cae en la profundidad entonces? Pero cuando vamos hacia abajo, bueno, tú lo ibas mencionando, algo social, luego vamos al colectivo, que es similar, luego vamos a la parte familiar, y no sé si habrá algo más abajo. ¿Pero qué hay abajo? Secretos, dolor reprimido, prohibiciones. Y hay manera, porque entiendo que desde la parte, desde estar en el lugar como individuo, es precisamente abrazar a todo mi árbol genealógico. Para estar en mi lugar frente a mis padres. Correcto. Ahora sí lo pasaste. Para estar en mi lugar en el país, ¿qué necesitas hacer? Hoy te lanzo de las preguntas a ti. Y vamos terminando. Con esto vamos cerrando este encuentro que nos lleva otra vez a preguntarnos, ¿y cuál es mi lugar? ¿Qué me hace perder mi lugar?
para estar en tu lugar en un país, ¿qué necesitas hacer? Sebastián, para estar en tu lugar en este país que te vio nacer, ¿qué necesitas hacer? ¿Será abrazar la historia del país? Okay. Si decidieses migrar y tomas otro país como casa, ¿qué necesitas hacer para estar en tu Abrazar lugar? el otro país, Abrazar la ese historia de ese país. país. Y para estar en tu lugar en una empresa, ¿qué necesitas hacer? Abrazar la historia de la empresa. Abrazar la empresa. Y para estar en tu lugar, si tú eres empresario, ¿qué necesitas hacer? Igual abrazar mi empresa. ¿Y qué más? A los que están en ella. Abrazar la La historia historia de de cada persona que esté en ella. Abrazar la historia de tus clientes, aunque no lo entiendas y ni sepas cuál es su historia. Y si no abrazas, no podrás estar en tu lugar en esa empresa. Y abrazar a mamá, porque el éxito en una empresa viene de mamá. interesante. Creo que nuevamente nos quedamos con el tiempo corto, porque esto es otro nuevo tema, pero no sé si tienes algo más para compartir. Es tal vez preguntarnos para ir terminando este encuentro de Conexiones en Foco, donde nos hacemos las preguntas que no tienen voz, es ¿qué me hace perder mi lugar? Y qué me mueve o qué me podría mover a encontrar mi lugar interesante conmigo mismo, en mi sistema, en mi país, en la sociedad, en el mundo, aunque no entienda lo que está pasando en el mundo con la guerra, la corrupción, el mal uso del poder, el dominio y el control. Invitarles, esto es Conexiones de Foco, un espacio donde abordamos temas desde una mirada sistémica, transpersonal y evolutiva. Gracias, Sebastián, por ser instrumento e impulso de construir junto a Cima Producciones Conexiones en Foco. Soy Judy García, psicóloga, coach, asesora sistémica organizacional.